Queridos hermanos, estamos celebrando este viernes de la 18ª semana del tiempo durante el año, viernes 7 de agosto. Vamos a leer el texto del Evangelio según San Mateo que la Iglesia nos propone para meditar. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida a causa de mí la encontrará. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre rodeado de sus ángeles, y entonces pagará a cada uno de acuerdo con sus obras. Les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no morirán antes de ver al Hijo del Hombre cuando venga en su reino. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el texto del Evangelio que la Iglesia nos propone para meditar nos presenta a Jesús hablando a sus discípulos y hablando de la importancia de su seguimiento y de las condiciones que tienen que seguir a ese seguimiento de Cristo. Tomar la cruz y seguir sus pasos, todo lo que implica la cruz, todo lo que fue la pasión de Jesús, todo lo que fue la vida de Jesús. Pensemos que desde que Jesús nace en Belén, la huida de Egipto, toda su vida está marcada no por el éxito del mundo, por el aplauso del mundo, sino todo lo contrario. Jesús fue despreciado por su propio país, por su propio pueblo. El pueblo judío, que era el que lo tenía que recibir como rey, como salvador, como soberano, es el que no solamente no lo atendió, no lo escuchó, sino que incluso lo terminó persiguiendo. Toda la vida de Cristo es la vida de la cruz, la vida del misterio de la redención. Adán quiso hacer su propia voluntad, renegando del plan de Dios, apartándose de Dios para encontrar así la felicidad. Y lejos de encontrar la felicidad, lo único que encontró fue el pecado, fue la enfermedad, fue la muerte, fue el sufrimiento. Jesús nos enseña, retomando ese camino de retorno hacia Adán, el sentido de nuestra vida. Dios es el fundamento de nuestra vida y Cristo nos enseña cuál es el camino que nosotros tenemos que tomar. No el de esa libertad alejada de Dios, esa libertad que se termina convirtiendo en un libertinaje triste y calamitoso porque nos autodestruye, nos aparta de los demás y lejos de concedernos la auténtica alegría y felicidad, nos deja hundidos en las más terribles de las miserias, más terribles de las angustias y de las depresiones. El camino que Jesús nos indica es asumir esta condición humana herida por el pecado, asumir que nosotros tenemos que restituir aquello que nuestros primeros padres con su desobediencia nos obtuvieron, que fue la muerte, el sufrimiento, y para eso tenemos que obedecer. Es el camino de Jesús. Jesús obedece, y obedece para enseñarnos a nosotros que la obediencia es lo que nos obtiene la plena felicidad. La obediencia a Dios Padre, la obediencia a sus mandamientos. Es en esa obediencia donde encontramos nosotros la plenitud de lo que nosotros anhelamos, la plenitud de la felicidad. Tomar la cruz de cada día, renunciar a nosotros, quiere decir renunciar a nuestro amor propio, renunciar a aquellas cosas que nos apartan de Dios, aquellas cosas que de alguna manera solo implican el pensar en nosotros mismos. Jesús se olvidó de sí mismo para estar pendiente de los demás. Esto es lo que nos enseña el Evangelio. No hay mayor felicidad que la oblación y la entrega por los hermanos, por los otros, el olvido de uno mismo. Y esto implica el perder la vida, el renunciar a nosotros mismos. Pensemos qué felicidad enorme encontramos cuando uno es capaz de renunciar a un gusto personal, a algo que me quiero comprar para dárselo a otro. El ver a un niño feliz porque le regalé un par de zapatillas, porque le di un plato de comida, porque le compré un juguete a un enfermo, que me desprendí de mi tiempo de estar tranquilo en casa sin hacer nada, o viendo una novela, o viendo un partido, viendo televisión o una película,
o con los videojuegos. Me desprendí de eso, renuncié a eso para ir a visitar a un enfermo. Esa alegría de ese enfermo que se siente consolado, esa es la alegría que llena el alma. Uno puede hacer sus propios gustos y quedarme en casa escuchando música o viendo una película, pero eso no llena mi alma. Uno queda vacío. Pero cuando uno se da a los demás, uno se planifica. Los demás llenan nuestra alma, Dios llena nuestra alma. Y esto es lo que nos invita Jesús en el Evangelio, a renunciar a nosotros mismos, a renunciar a nuestra propia vida, a ser capaces de perder nuestra propia vida por Él y por el Evangelio. Y así encontrar la vida con mayúscula. Cuanto más busquemos las cosas de este mundo, pensando que estamos haciendo nuestra gran vida, menos vida llevamos. Y cuanto más renunciamos a esta vida para darnos a los demás, la vida verdadera empieza a vivir en nosotros. Hoy celebramos también con la Iglesia a San Sixto, un papa de los primeros siglos, allá por el 200 y pico. En el 240 aproximadamente es elegido papa. Al año siguiente perecemos en medio de las persecuciones, celebrando la Santa Misa en la catacumba de San Calixto. Es encontrado por los soldados y es asesinado junto a 4 diáconos con los que celebraban la misa. Entre esos diáconos se encuentra al diácono San Lorenzo, a quien también celebramos en otra festividad. Este gran papa dio su vida testimoniando a Jesús, celebrando la Eucaristía. Y hoy también la Iglesia celebra a otro gran santo, ya más cercano a nuestro tiempo, San Cayetano, que vivió ya en 1800, este sacerdote italiano que se dedicó específicamente a los sacerdotes, a que los sacerdotes vivieran en comunidad y crecieran en ese amor a la Eucaristía, y también a las obras de caridad, por lo que es conocido. Fundó la Orden de los Teatinos y se lo recuerda especialmente como patrono del trabajo, por estas obras de caridad que realizaba y por este estar pendiente de las necesidades de aquellos que menos recursos tenían. Pidamos especialmente este día a este gran papa de los primeros siglos de la Iglesia, a San Cayetano, a quien más cercano a nuestro tiempo también recurrimos especialmente en estos momentos tan especiales, como pidiendo su intercesión por las fuentes de trabajo, para que nos obtengan esta gracia de amar cada día más al Señor. Además de pedirle trabajo a San Cayetano, no dejemos de imitar su vida de seguimiento de Cristo. Pidamos a María, nuestra Madre, que nos conceda a todos esta gracia. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.